Bueno, pues muy buenas tardes a todos y gracias por acudir a esta segunda charla del ciclo de conferencias de bienestar y salud que organizamos desde la Delegación Municipal de Sanidad y, como sabéis, está englobada dentro de la marca Marbella Cuida. Pues en primer lugar me gustaría disculpar la ausencia de la alcaldesa hoy aquí, que bueno, al final por motivos de agenda no ha podido acudir, tenía previsto venir a esta jornada, como bien sabéis. Ella también es médico y todo el tipo de jornada relacionada con la salud, pues con la medicina, con el bienestar, pues es la primera que se apunta, ¿no? Y por supuesto es la primera que impulsa este tipo de conferencias. Hoy nos acompaña pues Buenaventura, que como bien sabéis es psicólogo, además es el director técnico de la marca Marbella Cuida, por lo tanto es el responsable de la selección de la temática y también de los ponentes. Y por supuesto pues agradecer al doctor Miguel Ángel Rodríguez, que pertenece al Hospital Quirón, y es pues traumatólogo, cirujano, además especialista en cirugía de la espalda. Y por supuesto me gustaría agradecer, ¿no? Siempre que desde la delegación y por supuesto desde el ayuntamiento se le llama para impartir una jornada o una conferencia, nunca hay un no por respuesta. La verdad que la agenda es muy apretada y siempre hace un hueco para nosotros, por lo tanto me gustaría agradecerlo en nombre de la alcaldesa y del ayuntamiento, por supuesto, y nada, darle la bienvenida a todos vosotros y espero que disfruten. Va a ser una charla, la verdad que muy interesante, muy didáctica y por supuesto al final pues se abrirá un turno de debate para hacerle las preguntas tanto al doctor como al psicólogo de temas que estén relacionados pues con este tema y si con alguno que vosotros consideréis oportuno. Así que muchas gracias a todos y espero que disfruten. Brevemente yo voy a hablar de los procesos psicológicos que están asociados al tema del cuidado de la espalda, que bueno, que yo entiendo que de entrada queda un poco raro, ¿no? Esto de, oye, me duele la espalda, tengo ahí un problema en el costado y voy al psicólogo, ¿no? O sea, no parece que tenga mucho que ver, pero bueno, como voy a intentar explicar, el cerebro sí que juega un papel clave en cómo se construye el dolor y cómo se produce la inflamación. Y el dolor y la inflamación son dos consecuencias de las más molestas de cuando tenemos problemas de espalda. Yo voy a hablar un poco de la parte más psicológica y más mental, de cómo el cerebro construye estos procesos, y luego ya el doctor pues va a hablar más de la parte biológica del asunto y estructural, ¿de acuerdo? En primer lugar, esto es como la mayoría de las personas consideran que funciona el dolor, ¿no? Que es siguiendo la siguiente estructura. Hay una lesión, hay un daño en alguna zona y eso envía una información al cerebro y entonces el cerebro reacciona con una sensación de dolor, ¿de acuerdo? Sin embargo, a día de hoy sabemos que esto no es así. Lo voy a explicar muy brevemente, pero a quien le interese el tema, hay un libro de Morley del 2010 que se llama Entender el dolor, que quienes padezcáis dolor, sobre todo dolor crónico, es un libro que os recomiendo enormemente. Lo que sabemos realmente es que cuando hay una sensación de daño, que este puede ser físico o psicológico, es decir, muchas veces no tiene que ver con una lesión en un tejido, puede ser, por ejemplo, pues que me voy a divorciar o que he perdido mi trabajo, eso envía una información al cerebro y entonces el cerebro interpreta esa información y la interpreta sobre todo en base a la sensación de amenaza que tiene. Cuanto más amenazante considera el cerebro que es esa información de daño, mayor respuesta de dolor genera, ¿vale? Fijaos que como el cerebro hace ese proceso interpretativo del daño, ¿de acuerdo?, entendiéndolo bien y trabajándolo a un nivel de psicoterapia, como vamos a ver luego, podemos influir en el nivel de dolor percibido, ¿vale? Es decir, lo que nos duele, una herida o una lesión, como una hernia discal, en el fondo tiene poco que ver con lo grave que es esa lesión o esa herida y tiene mucho que ver con cómo de amenazante estamos interpretando qué es esa lesión, ¿de acuerdo? En esto, sobre todo, lo importante es entender que esa sensación de amenaza, ese proceso de interpretación de aquello que estamos viviendo, es algo que no solamente tiene que ver con ese golpe en concreto, sino con todo lo demás que está pasando en nuestra vida. Por decirlo de una manera muy sencilla, nuestro cerebro tiene un nivel de alerta, ¿vale? En función de lo que nos está pasando, pues no sé, ahora a lo mejor con el coronavirus nuestro nivel de alerta es más alto, o si estoy en una situación de incertidumbre laboral porque en mi empresa están haciendo reducción de plantilla y puede que haya despidos,
ese nivel de alerta también puede subir, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando de pronto viene un problema de salud que nos genera una lesión, tu nivel de alerta del cerebro ya está alto. Con lo cual, cuando le llega esa información del cerebro donde le habla del tipo de lesión que hay, al haber un nivel más alto, el cerebro va a provocar más dolor. Es decir, la misma lesión te puede provocar un nivel de dolor diferente en función de cómo de amenazado te sientes en tu vida. Y las cosas por las que nos sentimos amenazadas no solo tienen que ver con el daño biológico. ¿Entendéis? Vale, eso es como la idea principal. Por poneros un ejemplo, que esto se va a entender muy bien, yo esto siempre lo explicaba en la Universidad Europea de Madrid, donde era profesor de la misma manera. Y es que hay investigaciones en las que cogieron a un número de personas que tenían todos la misma fractura en la mano. Exactamente el mismo tipo de fractura, ¿vale? Y evaluaban el dolor que sentían estas personas. Se dieron cuenta que los que más sintieron dolor de esa gente eran los pianistas. Y los que sentían menos dolor eran los periodistas y los psicólogos. Si os paráis a pensarlo, claro, para un pianista es mucho más amenazante partirse la mano. Porque ya no es solo el daño del tejido, sino que está en daño su vocación, su medio de vida, su prestigio personal. Entonces, ante el mismo daño, hay una reacción de dolor mucho más intensa, porque en la vida de un pianista es mucho más amenazarte partirte la mano que en la vida de un psicólogo, que básicamente lo que hacemos es escuchar y cascar. ¿Entendéis? Vale. Se da además, se da además aquí un proceso que con las flechas, yo he intentado poner lo más claro posible, pero al final hay tanta flecha que no sé si es más lioso. Así que lo voy a intentar explicar, ¿de acuerdo? Kiffy en 2004 planteó una hipótesis que a día de hoy tiene bastante aval, en el que dice que la ansiedad, el estrés, ¿vale? Que es lo que tenemos ahí arriba, ¿de acuerdo? Primero lo voy a hacer al revés y luego lo voy a hacer al sentido. La ansiedad provoca dolor, ¿no? Que es esa flecha que vais ahí abajo. Es decir, la ansiedad crea un nivel de alerta que hace que las cosas nos duelan más, ¿de acuerdo? Pero es que el dolor se convierte en una amenaza, con lo cual el dolor acaba provocando más ansiedad y entramos en un circuito que se retroalimenta. Como tenemos ansiedad, eso hace que nos duelan más las cosas, como nos duelen más las cosas, tenemos más ansiedad y nos metemos en un círculo vicioso. Pero en paralelo se da otro círculo vicioso que por explicarlo, que es un poco más complicado, pero lo voy a explicar como lo explica Oberholzer, que es un investigador, y él encuentra una relación en que la ansiedad influye en el sistema autoinmune. El sistema autoinmune es el sistema de defensa, ¿vale?, que tiene nuestro cuerpo, nuestro ejército, nuestra policía, para enfrentarnos a los agentes externos, ¿de acuerdo? Y se sabe que hay una inmunodepresión, es decir, cuando tenemos niveles de ansiedad altos, nuestro sistema funciona con ese ejército, tiene menos tropas de las que tendría normalmente, ¿vale? Y además, cuando el sistema autoinmune es el que influye en la inflamación de los tejidos, ¿de acuerdo? Cuando el sistema autoinmune se ve alterado por el estrés, hay una alteración en las citoquinas, que es una parte del sistema autoinmune, que fomenta la inflamación, y el incremento de la inflamación hace que nos duelan más las cosas. Con lo cual tenemos otro círculo vicioso adicional, que es que la ansiedad inmunodeprime, la inmunodepresión provoca más inflamación y la inflamación provoca más dolor, que a su vez provoca más estrés. Y el estrés hace que tengan más dolor y el dolor más estrés. ¿Vale? Entonces, puede parecer que cuando hablamos del cuidado de la espalda o de temas de dolor, la mente tiene poco que ver y parece a lo mejor que el psicólogo solamente está, bueno, pues para que el paciente lo pase un poco mejor, pero influye directamente en el nivel de inflamación y en el nivel de dolor que nos provoca esa lesión. Por eso cada vez más en las unidades del dolor y en este tipo de problemáticas, el otro día hablábamos el doctor y yo preparando las conferencias, empieza a haber un trabajo mucho más multidisciplinar de médicos, fisioterapeutas y psicólogos que trabajan de manera coordinada, ¿de acuerdo? Porque se ve eso, que hay veces que el doctor puede solucionar un problema de espalda, pero si la persona tiene un nivel de amenaza alto en su vida, a nivel psicológico, eso va a hacer que la espalda le siga doliendo, aunque no haya una lesión tan grave. ¿De acuerdo? Lo más importante, o lo que quiero intentar conseguir, es que cambiemos la visión que tenemos del dolor, ¿vale? El dolor lo vemos como algo negativo, ¿no? Pero en el fondo el dolor es algo increíblemente positivo.
De hecho, hay una enfermedad que es que hay gente que no tiene dolor y la mayoría de la gente que no tiene dolor acaba muriendo o sufriendo amputaciones de manera terrible. ¿Por qué? Porque en verdad el dolor y la inflamación lo que hacen es protegernos. Si yo, por ejemplo, pues mirad, ¿no? Por ejemplo, mi novia baila salsa. Y entonces este verano metió el pie en una arqueta y se torció el pie, ¿vale? Cuando estaba yendo a bailar. El tobillo, pues se le puso allí inflamado como un morcón y entonces yo fui a recogerla y nos fuimos a casa, ¿vale? Esto pues le fastidió la noche de baile y estuvo ahí un par de días pata liebre, ¿no? Porque estaba con la pierna mal, pero le permitió que no siguiera bailando. ¿Qué hubiera pasado en esa lesión que tuvo si ella se hubiera tirado toda la noche bailando salsa? Pues que la lesión se hubiese agravado increíblemente. Es decir, la inflamación es una de las maneras que tiene nuestro cuerpo de inmovilizar un área que tiene una lesión para que no sigamos forzándola. Y genera dolor para indicarnos que tenemos que tener cuidado y que hay algo que está ocurriendo en nuestra vida que es negativo. Esto, como veremos luego, no solamente ocurre a nivel físico, sino también podemos sentir dolor por amenazas a nivel psicológico. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que no se puede vivir con dolor, pero es importante que dejemos de ver el dolor como un problema en sí mismo y que lo veamos como un mecanismo adaptativo y congruente cuando hay un daño en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Que la cultura que tenemos es la cultura del reflex. Estás jugando al fútbol, te tuerces la pierna y en vez de decir, oye, mi cuerpo está generando dolor para que no sigas forzando la pierna, te echas reflex y juegas 2 horas más al fútbol. ¿No? ¿Por qué? Porque hemos llegado a un nivel que quizás estamos siendo un poco egocéntricos, pero esto ya es otro tema, de que en vez de aceptar cómo funciona nuestro cuerpo y cómo es nuestra biología, queremos que las cosas sean como nosotros queremos. Y claro, eso a nosotros nos parece muy bien y es verdad que la ciencia avanza mucho. Pero claro, al final tenemos un modo biológico de funcionar que es así desde hace 10.000 años y a nuestra biología le da un poco igual que tú quieras bailar o que quieras seguir jugando al fútbol. También hay una parte, que esto lo demostró Gelding en 1978, que es un psicoterapeuta, el creador del focusing, en el que a día de hoy sabemos que muchas veces el dolor físico es una forma de expresión de dolor emocional. La represión de sentimientos, sobre todo de la rabia, suele manifestarse muchas veces en forma de dolor físico. Por decirlo de alguna manera, cuando hay veces que hay sentimientos que nos dan miedo y no queremos reconocer que están ahí, pues yo qué sé, como por ejemplo que estoy enfadado con mi padre, o que mi hijo en la adolescencia me tiene un poco harto, o la historia que sea, esa represión emocional hace que el cuerpo te dé el mensaje, crea una sensación de amenaza, que ya lo hemos hablado antes, y además genera ansiedad, por lo cual hay una inmunodepresión, pero aparte de todo esto, tu cuerpo te da el mensaje de que hay algo que no va bien en tu vida, y muchas veces la manera que tiene de hablar nuestro cuerpo es generando dolor físico. Hay un montón de casos documentados, seguro que el doctor los habrá visto en consulta, de gente que va con problemas de dolor crónicos muy graves y cuando les hacen pruebas médicas no hay una lesión que explique el nivel de dolor. ¿De acuerdo? O por poner otro ejemplo, pues no lo sé, los costaleros de Semana Santa y en determinado tipo de rituales religiosos, a pesar de que hay lesiones evidentes, no sé si habéis visto la Semana Santa en Filipinas, que se flagelan y no sienten dolor. ¿Por qué? Porque no hay una sensación de amenaza. ¿Entendéis? Vale. Y ahora os voy a hablar de, aparte de por mi narcisismo, de un humilde servidor, porque tengo 2 hernias discales, ¿vale? Y, bueno, sabemos que el estrés a veces provoca analgesia. Es decir, hay determinados tipos de estrés que hace que cuando algo te duele, no te duela porque tu cuerpo te mantiene en ese estado de alerta, en ese estado de activación. Cuando genera dolor es a largo plazo, es lo que he explicado antes. Pues yo recuerdo que, bueno, cuando yo decidí que dejaba mi vida en Madrid, básicamente porque echaba mucho menos de menos en Marbella, y no es lo mismo el paseo marítimo que el metro, ¿vale? Pues cuando llegué a esa tan ilógica conclusión, que tardé 7 años en darme cuenta, yo tengo mis ritmos, ¿vale? Pues cuando me di cuenta de eso, bueno, pues yo decidí cerrar la academia de psicología que tenía, cerrar la clínica que tenía en Madrid y dejar la docencia en las 2 universidades en las que era profesor. Esto básicamente era darle explicaciones a 89 alumnos y 7 empleados, ¿vale? Que lógicamente pues a muchos no les hizo mucha gracia que cerrar una clínica que funcionaba y en la que todo el mundo tenía un buen salario, ¿de acuerdo? Y bueno, yo bajé y no supuso, y bueno, lo pasé mal, pero cuando vine no fue problema, y fue al llegar a la semana de haber cerrado todo, cuando de pronto mis hernias discales se inflamaron
a más no poder y tuve un dolor que yo no podía estar más de 15 minutos de pie. Y solamente fue volviendo a ir al fisio y con medicación y tal, que eso pasó. Y esto también ocurre. Muchas veces esa tensión acumulada se expresa y ese dolor, es decir, yo tengo una hernia discal, eso es algo biológico, tú me haces una radiografía y se ve. Pero cuánto sube o baja el volumen del dolor que genera esa hernia depende de cómo es de amenazante lo que está ocurriendo en mi vida. ¿De acuerdo? Vale. Una cosa también que ocurre es que las personas acabamos teniendo miedo al dolor, ¿vale? Es decir, hay muchas veces que la posibilidad de que algo nos vaya a doler hace que nos duela, ¿no? Porque incrementa ese nivel de amenaza y también además muchas veces el miedo al dolor hace que, por ejemplo, dejemos de movernos porque tenemos un pequeño dolor por el miedo a que vaya más y ese no movernos acaba provocando otra serie de problemas, ¿no? Posturales, de que se agarroten los músculos, de una serie de cosas que generan más dolor. Un buen descubrimiento de esto es, por ejemplo, esto lo explica Mosley en el libro este que os he comentado antes, y es que se le pedía a personas que doblasen la espalda hacia abajo y reportaban de dolor, pero cuando luego le pedían ese ejercicio, que si veis está haciendo exactamente lo mismo, que es doblar la espalda, los pacientes no informaban de dolor. Esto vuelve a demostrar que la sensación de miedo, que la sensación de amenaza es lo que más determina el nivel de dolor que tenemos, muy por encima de la propia lesión. A ver, que voy ahí, cojo carrete. Bueno, ¿qué es lo que ocurre también? Otro factor determinante a nivel psicológico en todo el tema del tratamiento de problemas de espalda es que esto existe con casi todo en sanidad, pero sobre todo con el tema de la espalda existen muchísimas creencias erróneas y prejuicios, ¿vale? Mirad, por un lado, a nivel sanitario tenemos que la gente es de un tipo de tratamiento o de otro como si fuese de un equipo de fútbol, ¿no? Es decir, hay gente que dice que operarse, que no hay que operarse nunca, porque entonces la espalda nunca vuelve a estar normal y que eso es una barbaridad y que hay que ir al fisioterapeuta. Hay gente que dice que los fisioterapeutas no sirven de nada y que hay que ir al médico, que es el profesional sanitario de verdad, porque los psicólogos, los fisios, los dentistas somos como sanitarios de segunda, ¿no? Luego también hay gente que dice que ni deporte ni leches, que lo que hay que hacer es deporte y además todos oímos para la espalda pilates. Yo creo que a mí todo el mundo me mandó a hacer pilates. O sea, yo ya temía que un día en mi portal iba a aparecerme una monitora de pilates con una navaja y me la iba a poner al cuello y me iba a obligar, porque todo el mundo me dio en la murga con el pilates, que yo creo que tenía ya hasta pesadillas con el pilates. Y la realidad, al final, es que aunque todo sea espalda, cada persona funciona de una manera diferente y que cada disciplina sanitaria, o en este caso también deportiva, ¿vale?, lo que ofrece son, desde un camino y desde un lado, intentar solucionar un problema, ¿vale? Pero eso no significa que en función del momento haya que recurrir a una cosa o haya que recurrir a otra. Pero sí que es verdad que en esto hay muchos prejuicios. Y luego, por otro lado, también hay muchas creencias erróneas, que esto lo va a aclarar mucho mejor que yo el doctor Rodríguez, con el tema de la cirugía en la espalda. Mira, al final la gente sigue teniendo esa concepción de la cirugía en la espalda de cómo eran hace 20 años, que es verdad que antes te tocaban la espalda y luego pues no te la podían volver a tocar fácilmente, había una serie de complicaciones, ¿no? Pero todos hablamos de cirugía en la espalda y bueno, no se ve muy bien, pero eso es una columna llena de clavos, ¿no? Y esa es casi como la imagen popular que tenemos de la cirugía en la espalda, y a día de hoy las técnicas han avanzado mucho y todas las técnicas no son ni igual de invasivas ni tienen los mismos efectos secundarios. Esto lo explicará mejor el doctor, pero es eso, esa percepción, esa idea, esa creencia a nivel psicológico de lo que es bueno y malo, hace que hay veces que hay tratamientos que nos vendrían bien y no recurrimos a ellos porque tenemos un prejuicio. ¿De acuerdo? Por otro lado, tal y como demostró Jacobson en 1920, que es un médico fisiólogo estadounidense, se sabe a día de hoy que la ansiedad, una de las cosas, en cómo se expresa en el cuerpo, que hablábamos antes, es creando tensión muscular, ¿no? De hecho, pues todos habréis tenido esos momentos de que tienes mucho estrés y se te pone el cuello ahí que parece la lápida de tu abuelo, ¿no? O sea, aquello más duro y más apretado que todo. Y entonces, lo que sabemos a día de hoy es que, bueno, la ansiedad y el estrés se manifiestan, provocan un incremento por las catecolaminas, que es una de las hormonas del estrés, provocan un incremento de la tensión muscular.
¿Qué es lo que pasa? Que nuestra musculatura, nuestra espalda, está diseñada para funcionar con un nivel determinado de tensión. Si ese nivel de tensión se ve alterado porque nuestro estrés está incrementando la tensión muscular y esto se mantiene en el tiempo, acaba generando problemas. Bien por la propia tensión o bien porque como me duele el cuello cuando hago así, empiezo a girar el cuello y cuando llevo 6 meses con el cuello así, pues empiezo a parecer violinista, ¿entendéis? Y eso genera problemas nuevos, ¿de acuerdo? Y la ansiedad a nivel indirecto también acaba influyendo en el cuerpo, básicamente porque la ansiedad es una cosa que normalmente la manejamos desde hábitos de vida muy negativos. Mirad, el ansiolítico natural por excelencia es la comida. Cuanto más calórica, mejor. ¿Vale? ¿Nunca os pasa que tenéis un disgusto o estáis nerviosos? ¿No? Yo tengo la consulta justo enfrente del Burger King de Ricardo Soriano y a veces pienso, aquí la gente conforme salga se va y se compra un menú, ¿no? Porque es verdad que muchas veces el sentir ansiedad hace que recurramos a comida y normalmente comida muy calórica porque tiene un efecto calmante, ¿vale? Tiene un efecto ansiolítico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, si comemos mucho de manera muy ansiosa, que además comes en atracones, comes comida que no te viene bien, coges peso. Si coges peso, estás cargando de más la espalda. Y cuanto más cargas la espalda, más te duele. Yo, por ejemplo, una cosa que noto muchísimo es que lo que me molestan a mí mis hernias tiene una correlación clara con el peso que tengo. A más peso, más me duele la espalda. Claro, porque en una columna que ya tiene un problema estructural, encima estoy metiéndole más carga. ¿Entendéis? Y luego, por otro lado, el dolor muchas veces nos lleva, y la ansiedad nos lleva, pues, a sentirnos deprimidos, a sentirnos mal, a no tengo ganas de nada porque me duele todo, porque mi vida pues lo veo todo muy gris y parece todo una mierda, y eso nos lleva más al sedentarismo, a aislarnos, a estar en casa, que nos lleva más a movernos menos, que nos lleva a problemas de espalda y nos lleva a coger más peso, que influye en los problemas de espalda. ¿Cuáles son entonces los tratamientos para la ansiedad? Bueno, pues por un lado tendríamos la psicoterapia, ¿no? Que bueno, yo soy psicólogo, pues ¿qué voy a decir? A mí me parece que esto es lo mejor, ¿no? ¿Vale? Que básicamente, sobre todo lo bueno que tiene, también depende del tipo de psicoterapia, pero en la mayoría lo bueno que tiene la psicoterapia es que ayuda no solamente a manejar la ansiedad, sino sobre todo a entender qué está pasando en nuestra vida para que tengamos ansiedad. Porque esto a veces no lo decimos, parece que es normal tener ansiedad, pero un cuerpo sano no genera ansiedad. De la misma manera que un cuerpo sano no genera fiebre. La ansiedad es una respuesta a una sensación de amenaza, ¿de acuerdo? Entonces, la psicoterapia nos sirve para entender qué es lo que está ocurriendo en nuestra vida que está haciendo que tengamos una sensación de ansiedad. Luego, por otro lado, tenemos la psicofarmacología. Vuelvo a lo que he dicho antes de los prejuicios y las peleas entre profesionales, ¿no? Es frecuente, y esto a mí me parece fatal, por parte de muchos colegas profesionales míos, por parte de muchos psicólogos, decir que la medicación y las pastillas no sirven para nada. Pues es verdad que hay mucha gente, muchos psiquiatras y mucha gente que dice que la psicoterapia no sirve de nada. Mira, al final, aquí por ejemplo no, pero yo en Granada trabajo en una clínica en coordinación con psiquiatras. Y al final lo que te das cuenta es que, igual que el yoga, la cirugía, la fisioterapia son diferentes herramientas y hay que ver cuál aplicas en función de cada caso, la psicoterapia, tomar ansiolíticos es exactamente lo mismo. Lo que hay que hacer es no tomártelos por tu cuenta, ir a un profesional y que él evalúe en función de lo que te pasa qué tipo de tratamiento es el que te viene mejor. Y también informar tú al profesional sanitario de cuáles son tus preferencias personales. ¿No? Yo tengo pacientes que me dicen, pues mira, yo, salvo que esté muy mal, prefiero no tomar medicación, y hay otros que me dicen, mira, mientras que la terapia da resultado, como yo entiendo que esto va a cambiar, como tengo un montón de ansiedad y no puedo dormir, puedo ir al psiquiatra y que me recete algún hipnótico que me ayude a dormir. Es decir, al final lo que hay que hacer es una valoración, ¿entendéis? Pero en esa valoración no solamente la hace el profesional sanitario, sino que también es importante que vosotros participéis y deis vuestra opinión. Y luego, lógicamente, el clínico os dará su opinión desde el punto de vista sanitario y científico. A nivel de tratamiento, la otra cosa que tenemos, y esto es más viejo que todas las cosas, pero bueno, en algunos casos puede seguir siendo útil, aunque es verdad que la evidencia científica muestra que esto tiene un efecto limitado. Están las técnicas de relajación de Jacobson, ¿vale? Jacobson fue este fisiólogo que demostró que la ansiedad provoca tensión muscular, y él lo que pensó fue, oye, si un incremento de la ansiedad
provoca cambios en la tensión muscular. Si yo empiezo a provocar la tensión muscular, haré el camino de vuelta y provocaré cambios en el nivel de ansiedad. Y entonces él se dio cuenta que era así. Entonces las técnicas de relajación muscular progresiva de Jacobson lo que hacen es que te ponen a hacer ejercicios de sube el brazo, bájalo, tensa, destensa el músculo, y se sabe que eso hace que haya una reducción del estrés. ¿Por qué? Porque estás cogiendo ese camino de estrés, o sea, estrés o ansiedad, tensión muscular, y lo estás pasando al revés, manipulando la tensión muscular, provocas una manipulación en la ansiedad. Pero sí que es verdad que esto tiene un efecto limitado y que no es bueno para todos los casos, ¿de acuerdo? Y luego, por otro lado, tenemos el famoso mindfulness, que bueno, que es verdad que se está haciendo un poco de... Esto es como la nueva moda, ya mismo te vas a comprar un yogur y va a venir con mindfulness, ¿vale? Pero sí que es verdad que realmente el mindfulness se está aplicando mucho como tratamiento psicológico, pero en el fondo Jon Kabat-Zinn, que es el creador, lo creó como un tratamiento para el dolor crónico. El mindfulness nace en el hospital de Minnesota como un tratamiento para los pacientes con dolor crónico. Y hay una evidencia empírica científica muy fuerte que demuestra que meditar provoca una mejora en la sensación de dolor. Pero fijaos, sobre todo no es medito para pensar en otra cosa, es Kabat-Zinn lo que hace es que pone a la gente a meditar mirando el dolor. ¿Por qué? Porque cuando miro el dolor deja de darme tanto miedo. Y entonces disminuye la sensación de amenaza. Y entonces eso disminuye el dolor, pero la reacción que tenemos casi todos cuando algo duele es intentar pensar en otra cosa y no me toques, no me toques, no me toques, que me duele, ¿vale? Pero claro, esa sensación, esa hiperprotección ante el dolor, de no querer mirarlo, de no querer que nos toquen, lo que provoca es más sensación de amenaza, que, bueno, ya hemos explicado todo lo que provoca, ¿no? Y, bueno, pues por mi parte eso es todo. Voy a dejaros con el doctor, que ya no va a hablaros de la sensación de amenaza, sino de la propia lesión del tejido en sí misma y de qué podemos hacer. Bueno, buenas tardes. Agradecer en principio la invitación de Ventura a este ciclo. Agradecer a la Delegación de Sanidad la organización de estos eventos y evidentemente al Hospital Quirón, donde estamos desarrollando todas las técnicas que quiero comentar, algunas cositas. Y bueno, y sobre todo los asistentes por el interés, que veo tenía una incertidumbre grande porque, claro, no estoy acostumbrado a este tipo de auditorio. Normalmente siempre son médicos, estamos formando médicos nuevos que quieren empezar con las técnicas y, bueno, tenía cierta incertidumbre de cómo plantear la charla. Digo, bueno, sin caer demasiado en tecnicismo y no ser muy ajeno a un lenguaje coloquial, a ver cómo puedo hacerlo para llegar a ustedes. Me pueden interrumpir en cualquier caso, en el momento que quieran, ¿vale? Bueno, la charla, pues efectivamente, se llama Cuida tu espalda. Cuando Ventura me propuso esta charla, dije, bueno, ¿qué puedo aportar yo como traumatólogo aquí a la comunidad de Marbella? Llevo 17 años aquí, mis niños ya son marbellíes. Y dije, bueno, pues algo que no sea demasiado técnico y que sea accesible a la gente. No sé el nivel que puede tener la sala de conocimiento anatómico, entonces voy a intentar hacer muy accesible e iremos poco a poco. La hoja de ruta que quería presentar para esta charla es muy sencilla. Cuida tu espalda. ¿Qué es la espalda, no? ¿Por qué debo cuidar la espalda? ¿Cómo puedo cuidarla yo personalmente? ¿Y quién debe cuidármela en caso de que tenga alguna patología? Entonces, bueno, esa sería la hoja de ruta y vamos a empezar con el primer punto, que ¿qué es la espalda? La espalda, saben ustedes que no solamente es el área lumbar, la espalda coloquialmente es un área que abarca desde la nuca hasta los glúteos. Es la responsable de la bipedestación, es importantísimo la bipedestación, para que sigamos caminando, permite el movimiento, aunque pensemos que la columna es una estructura rígida. Al contrario, la columna es donde más articulaciones hay en el cuerpo humano. Son todas susceptibles de patología, pero es una estructura, insisto, muy móvil. Desde la parte lumbar, la más baja, hasta la cervical, van cambiando los módulos de elasticidad. La más móvil, evidentemente, es la cervical y la menos móvil la lumbar. La función primordial también es proteger la médula espinal, todo el neuroeje. Como sabéis, tiene la columna cervical 7 segmentos, la columna dorsal 12 y la columna lumbar 5. La unidad funcional, esto es una idea
retomada de los antiguos anatomistas de Virchow. La unidad funcional hay que entender la columna como vértebra por vértebra. Antes ponía Ventura una radiografía que probablemente a todos les da mucho miedo, que es una columna y una instrumentación, una osteosíntesis, que llamaba Ventura los clavos y las barras. Eso es horroroso. Estamos anulando las unidades funcionales. Cada una de las vértebras contribuyen, como cada uno de los costaleros en Semana Santa. El problema es cuando esa unidad funcional la anulamos y hacemos bloques. Entonces, eso es lo que... la concepción de la unidad funcional es intentar volver a la anatomía original, evitar la artrodesis, evitar los implantes, evitar la instrumentación. La unidad funcional está compuesta por la vértebra y el disco. Cuando se ensamblan, forman segmentos lumbares y los segmentos lumbares son móviles. Quiero que prestéis atención a esos agujeritos que se ven ahí al lado de la columna, que son estructuras foraminales. Luego hablaremos un poco de las estructuras foraminales. Aparte de la vértebra y el disco, la columna tiene complejos ligamentarios que dotan de estabilidad. Ligamento vertebral común posterior, interespinoso, el común anterior. La dotan de estabilidad, si no, no sería suficiente, pero también es fundamental los grupos musculares. Grupo abdominal, grupo paravertebral, el grupo del psoas ilíaco intrapélvico fundamental, glúteos y isquiotibiales. Estos 4 grupos son los que nos van a hacer también que tengamos la columna sana. No solo depende del disco, de la vértebra, sino depende del aparato muscular. Eso nos va a permitir tener una columna sana, tener un perfil sagital adecuado. ¿Por qué debo cuidar la columna? Bueno, sabemos que la columna es uno de los principales motivos de consulta. De hecho, es el primero. Es la primera causa de absentismo laboral y se estudia ya desde culturas muy antiguas, desde los sumerios. Hay tablas sumerias y acadias que reflejan tratamientos de columna. En la antigua Roma, aquí veis grabados de tracciones cervicales por luxación cervical. Esta imagen, que a mí personalmente me encanta, son unos grabados bizantinos, están en la biblioteca Laurenciana de Florencia. Es un tratado de medicina, cómo se trataban las lesiones dorsales, lumbares. Allí veis para las luxaciones de columna, para las hernias de disco, manipulaciones. Estamos hablando que desde la antigüedad preocupa la espalda, es una cosa muy frecuente. ¿Por qué preocupa tanto? Porque tiene una incidencia del 60 al 80%. Eso quiere decir que del 100% de las personas, el 80%, en torno al 80%, en algún momento de su vida tendrán un episodio de dolor o limitación funcional debido a una dolencia lumbar, dorsal o cervical. Estamos hablando del 80% de la población. La prevalencia del 35% anual. Tiene una mayor incidencia entre los 30 y los 60 años. Supone un 16% de las demandas por incapacidad y, como he dicho antes, el dolor es el mayor responsable de incapacidades y absentismo laboral, sacado del Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué podemos hablar de epidemiología respecto al dolor lumbar? O factores de riesgo. 53% son fumadores. Realmente no hay una evidencia clara en que sean los fumadores o no fumadores. Está relacionado con levantamiento de pesos pesados y repetitivos, el uso de martillos neumáticos, maquinaria vibratoria, conducción de alto tonelaje, herramientas mecánicas y vehículos a motor. Están más acentuados en deportistas de élite y el que tiene una clara evidencia son en obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 27 y el sedentarismo. Esos son los 2 factores que más influyen en la patología lumbar. A nivel personal, ¿cómo puedo cuidar yo mi espalda? ¿Qué puedo hacer a nivel individual? Pues mucha gente cuando tiene una dolencia, decía Ventura que efectivamente hay un ciclo de ansiedad que lo aísla, reposo, sedentarismo. Al contrario, aunque moleste, evitar el reposo en cama. Intentar siempre mantenerse activo. Y el ejercicio físico, hemos visto los 4 grupos musculares fundamentales para tener siempre, cuando hay una dolencia de espalda, trabajar los 4 grupos musculares. Abdominal, paravertebral, el iliosoas y el glúteo isquiotibial. Esto en una primera fase se hace una recuperación funcional y luego programas específicos sobre cada músculo.
Hay que evitar sobrecarga de la espalda y todos sabemos, como ha mencionado Ventura también, la higiene postural. Creo que ahí poco tengo que decir yo como traumatólogo. En el apartado, la hoja de ruta, el número 4, de ¿quién debe cuidarme la espalda?, que hablaba también mi compañero sobre los conflictos entre profesionales, las transferencias entre profesionales, cómo se llevan. Pues yo personalmente creo que es algo tan complejo que es muy difícil llevarlo solo, aunque te hayas especializado en columna, aunque tengas experiencia en columna, creo que es bastante complicado. Yo siempre abogo porque tiene que ser un equipo multidisciplinar, y ahora ahondaremos un poquito de esto. El 70%, como he comentado, de los pacientes sufrirán en algún momento dolor lumbar. Y decía Ventura, dice, pero no todos los dolores lumbares son orgánicos, tienen una lesión estructural que podamos identificar. Efectivamente, solamente el 15% tienen un origen claro, biológico, una lesión orgánica. El 85% tienen un origen inespecífico, que no lo sabemos, con los métodos científicos y la medicina actual. Lo llamamos dolor mixto. Pueden ser factores biológicos, factores psicológicos, los que más, sociales, la rentofilia, conductas de dolor, como decía Ventura, el panameño que se flagela, ¿no? Y procesos de cronificación de dolor. Lo más importante a mi juicio, y creo que Ventura está de acuerdo conmigo, son los psicológicos. Los psicológicos son, de hecho nosotros, en los protocolos que estamos haciendo ahora de cirugía de columna, contemplamos en el ODI test, son unos test previos para medir, aparte de la limitación funcional, si hay algún ítem que salga con ansiedad o depresión. Que tenga un paciente de ansiedad o depresión previa a un tratamiento quirúrgico condiciona el resultado final, siempre. Entonces, pacientes que tengan un índice de ansiedad o depresión alto, desaconsejamos en principio la cirugía. El resultado, aunque la técnica quirúrgica sea buena, la lesión orgánica exista, pero la percepción del dolor va a ser, el resultado va a ser negativo. Respecto al equipo multidisciplinar, claro, tú te haces hueco, te estudias mucha columna, tienes muchos pacientes, operas mucha columna y claro, te vienen muchos pacientes de columna. Pero claro, entre el paciente que es quirúrgico y el que no, hay unos ratios de 1 de cada 10. Por eso yo creo que el equipo multidisciplinar es fundamental, que haya un médico general en principio que filtre siempre y que oriente y que discrimine de dónde viene el dolor, si es un dolor con lesiones orgánicas, si es un dolor biológico o si es un dolor miofacial o por exceso de carga mecánica. Entonces el médico general yo creo que estaría en el centro de eso, derivando correctamente al psicólogo cuando determine que hay una base ansiógena o una base depresiva, al fisio cuando sean problemas miofaciales y al especialista cuando sean casos, el 15% hemos visto, que son muy poquitos, pero claro, cuando llegan, son complejos. En el campo, ¿qué puedo aportar yo a la comunidad de Marbella como médico especialista en traumatología, cirugía ortopédica y subespecializada en columna? Pues mi función creo que es en principio la de hacer un diagnóstico preciso de las lesiones, que no es fácil, que muchas veces también hay que ser honesto y decirle al paciente, mire usted, a día de hoy con los medios técnicos que tenemos, no sé qué le pasa, y se le tiene que decir al paciente, y se deriva a señores como Ventura, o se tratan con un equipo multidisciplinar, porque no puede ser la solución de todo. Pero bueno, en el diagnóstico preciso sí me gustaría entrar más en la esfera más orgánica, más biológica y dar una serie de nociones que tengan en qué pueden ser orígenes de dolor lumbar, dorsal, en qué puede influir. Le he clasificado en un par de ítems bajo el epígrafe de lesiones orgánicas generales y lesiones orgánicas locales. Las lesiones orgánicas generales, pongo aquí enfermedades gastrointestinales, enfermedades genitourinarias, enfermedades vasculares, aneurisma, aorta, tal. Pongo algunas cositas, efectivamente. Todo esto puede debutar y dar la cara como un dolor lumbar. No siempre el dolor lumbar, hay que pensar, como llega ya muchos pacientes, hola, que me duele la espalda, que vengo a que me haga una resonancia de espalda. ¿Usted? ¿Pero qué puede ser? ¿Qué parte de la espalda? ¿Qué tipo de resonancia quiere usted? Que no es a la carta ni es
Evidentemente, un paciente con un dolor lumbar puede tener un aneurisma abdominal, puede tener una pancreatitis, puede tener una litiasis renal. Todo eso hay que discriminarlo. Por eso hoy la medicina se apoya demasiado en las pruebas complementarias y se olvida mucho la exploración física. La exploración física es fundamental. Si no tocas, no sabes lo que tiene el paciente, por mucha resonancia y por mucho TAC que veamos. Las lesiones orgánicas, hay lesiones no mecánicas, que son las lesiones oncológicas, infecciones, que no quisiera entrar, pero quiero entrar más en las lesiones mecánicas, que son, aparte de las más comunes, las que probablemente todos padecen o padecemos. Quería entrar en las lesiones locales mecánicas, que son el 90% de la actividad que hacemos. Tenemos aquí reflejado, por ejemplo, varios problemas: la hernia de disco, la estenosis del canal espinal, alteraciones biomecánicas degenerativas, el síndrome facetario, espondilolistesis, bla, bla, bla. Muchos problemas locales, muchos derivados del envejecimiento. Cada vez la población es mayor, cada vez padece más de la columna. La condición genética es fundamental. La alimentación, el deporte moderado, todo influye en el desarrollo de patología lumbar. ¿Qué tratamiento hay de las lesiones locales actualmente en traumatología o a nivel médico, no traumatología? A nivel médico disponemos, antes Ventura ha dado alguna pincelada, los analgésicos antiinflamatorios que todos conocen, esteroides, antidepresivos tricíclicos para evitar y hacer una mejor percepción del dolor. El dolor, evidentemente, cuando hay una base de ansiedad, un dolor de una escala del 0 al 10, un dolor que realmente con una lesión orgánica nos daría un dolor del número 2, cuando tenemos una base ansiógena o depresiva, nuestro cerebro lo percibe como un 7, un 8. Cambia completamente. Entonces, la percepción del dolor es siempre previa a tratar quirúrgicamente alguna columna. Hay tratamientos que probablemente todos hayan escuchado mucho: infiltraciones lumbares, rizolisis, nucleotomía, el famoso ozono, electrotermocoagulación discal, radiofrecuencia discales. Hay un gran abanico con una pobre evidencia científica, hay que decirlo. Tenemos eso cuando empieza un tratamiento y leemos un paper y ya un señor ha hecho un estudio de una serie de casos más o menos bien estructurado. Bueno, pues este estudio parece que está bien, vamos a seguir esta técnica. Y bueno, a los 5 años cae en el olvido. Eso es frecuente. Yo, como especialista en traumatología y algo que me gusta mucho, que es la cirugía, os dejo aquí cuatro bloques y uno lo he señalado especialmente. En el bloque quirúrgico, para el tratamiento de las lesiones orgánicas locales, siempre hemos dispuesto de 4 grandes grupos de tratamiento: la disectomía lumbar, la típica hernia lumbar, quitar el disco; la microdisectomía, que es una evolución, cuando se desarrolló el material lo hacíamos por agujeritos más pequeños, teníamos más accesibilidad; la laminectomía, que es quitar parte del hueso, la parte posterior de la vértebra, para dejar las raíces y el saco dural libre; y la artrodesis, que es la radiografía tan horrible que nos enseñó Ventura con tantísimo clavo, ¿verdad? Ese montaje en Torre Eiffel. Pero en los 2 últimos años, pues nos hemos estado formando en una técnica quirúrgica novedosa. No es novedosa, porque se empezó a desarrollar al final de los años 90, pero es novedosa que el desarrollo tecnológico y la capacidad que tenemos hoy de diseñar en ingeniería materiales nos permite hacer unas cosas que en los años 90 no podíamos hacer, era impensable. Eso se llama la endoscopia de columna. La endoscopia de columna, para el público general, la endoscopia de columna es algo como cuando probablemente los más mayores de la sala, quien se haya operado de menisco y tenga más de 60 años, probablemente haya alguien, ¿verdad? Pues tendrá su rajita grande y le quitaron su menisco abierto. Hace 30 años, pues empezaron las técnicas artroscópicas y ya nadie opera un menisco por un menisco con cirugía abierta, lo opera todo en artroscopia. Pues este es el cambio evolutivo, es como llevar la artroscopia, el tubito que nos metemos dentro de la articulación, a la columna. La endoscopia, por eso os decía que no
que no es una técnica nueva. Para que podamos hacer lo que estamos haciendo estos 2 últimos años, concretamente aquí en Marbella, nos hemos estado formando fuera, evidentemente, pero ahora a nivel nacional somos 2 centros en Madrid y aquí en Marbella, con el Grupo Quirón, que tenemos la causística mayor de España. Superamos ya los 100 casos con este tipo de técnica. Sí me gusta hablar de cómo hemos llegado aquí. No voy a dar la chapa mucho con la historia, pero ver cómo a partir de los años 70, 80 hay autores que empiezan a imaginar con métodos muy rudimentarios cómo acceder a la columna sin alterar la estructura y respetando la anatomía, teniendo la idea de, sobre eso, ser preservativo respecto a la anatomía, conservar la anatomía o intentar volver a ella. Había un autor, que por supuesto es el padre de todo esto, que es Campbell, que luego lo veremos en alguna cosita. Campbell, Richard Wolff, que fueron los 2 pioneros de esto, desarrollaron unos sistemas endoscópicos muy malos, muy rudimentarios, y bueno, luego entró la industria farmacéutica y los peleó, a base, como siempre suele pasar, ¿no? Y mira, este me gusta porque es el primer endoscopio que hubo, que eso es una aberración, eso es como un artroscopio dentro de la columna, pero estaba ahí y estos señores se metían en la columna con esto y no tenían versatilidad ninguna. Se veía, era pues, en 2 dimensiones, con cámaras de muy mala calidad. Bueno, eran unos pioneros, valientes. Nosotros ahora mismo disponemos para hacer esta técnica de, pues como veis, unas torres de alta definición en 4K. Tenemos unos endoscopios de 8 milímetros de grosor, en el que va una luz, un sistema de irrigación, una aspiración y un canal de trabajo en 8 milímetros. Con esos 8 milímetros podemos tener acceso a los orificios naturales de la columna, sin tener que desmontar la columna para llegar adentro de una patología. Eso que os contaba al principio, recordar esto de las foráminas, estos agujeritos, estas ventanitas, esas ventanitas las aprovechamos para meternos dentro de la columna y ver efectivamente si hay una patología discal, una patología estenótica, patología tumoral, patología infecciosa. Podemos tener acceso a ello. Vemos que tenemos, al de Quirón, pero vemos que tenemos un sistema de fresa flexible, una angulación visual. El desarrollo tecnológico es lo que nos ha permitido hacer esto, y luego pues la dedicación y muchas horas de vuelo y mucho sacrificio personal también. ¿Qué técnica estamos haciendo para esto y qué pacientes que son candidatos a este tipo de técnica? Pues bueno, empezamos con unas ciertas limitaciones, con miedo como al principio. La curva de aprendizaje es dura, es larga, y al principio pues, con mucha prudencia y haciendo sobre todo muy buena indicación. El éxito de una técnica quirúrgica como esta estriba sobre todo en la adecuada elección del paciente, la fundamental. Desarrollo de una técnica quirúrgica buena, eso te lo da la hora de vuelo, y tener tus cadáveres en tu centro de anatomía, hacer tus prácticas. Pues estos pacientes, la selección del paciente, ahora os diré algo más sobre la selección del paciente, os voy a comentar con una fotito porque ya estoy siendo muy aburrido con tanta letra, ¿verdad? El paciente va en decúbito prono, boca abajo. Anestesia general, los primeros casos los hacíamos con anestesia general. Ahora estamos haciendo intervenciones de columna con cirugía raquídea, incluso con sedación y anestesia local. Eso nos evita pues, que pacientes que tienen un ASA alto, un ASA 3, que probablemente tenemos riesgo, y el anestesista nos dice, no te voy a dormir a este paciente porque tiene más papeletas de irse a otro barrio. Estamos incluyendo pacientes de este tipo, pacientes... creo que algunos de ellos han superado los 80 años con procesos oncológicos, incluso con procesos de quimioterapia en medio. Y veremos ahora de qué se trata. El abordaje transforaminal lumbar, eso simplemente, para ustedes yo creo que sepan, los agujeritos de la columna, meternos con el tubito dentro del agujero. Y por ahí visualizar y actuar, no solo ver, poder manipular. Esto se hace siempre con un control de intensificador de imágenes. Meterse en la columna es muy difícil si no vas con rayos X, evidentemente. Y bueno, ¿cómo se mete usted con un tubo dentro de la columna? Pues bueno, tenemos nuestros sitios de seguridad. Ese señor que tenía yo, que era el padre de todo esto, pues nada, definimos allí en unas sesiones alemanas
que iba a ser el triángulo, en homenaje a este señor, le iba a poner el triángulo de Campbell, que era el triángulo de seguridad por donde acceder. Dice, bueno, pero si usted tiene por ahí venas, nervios, tal, claro, muchos, y hay que conocerlos todos, y tienes que saber sobre todo cuáles son tus sitios de seguridad para no tener lesiones. Por ahí normalmente es donde accedemos en este tipo de técnicas, la transforaminal, la interlaminar es distinta. Vemos por ahí en una simulación cómo los ángulos de abordaje a la columna son distintos dependiendo del nivel que vayamos, si es un nivel más bajo, si es un nivel más alto, consta mucho de la separación, la angulación, es complejo al principio. Pero aquí tengo algunas imágenes que le pueden ser muy ilustrativas. Eso es el posicionamiento del paciente en decúbito prono. Esto hacemos un landmarking para tener, es un mapeo para no perdernos, básicamente. Es como una carta de navegación, por si nos perdemos dentro, tener un punto donde retomarlo. Como veis ahí, claro, eso ya se va pareciendo al código de Hammurabi, ¿verdad? Línea media, el nivel discal que queremos intervenir, siempre hacemos una referencia basada en el tamaño del paciente, salvar accidentes anatómicos como las crestas ilíacas. Y lo primero que hacemos es determinar los discos patológicos, hacemos una inyección de índigo carmín y determinamos qué parte del disco es el patológico. Al principio realmente lo utilizamos porque el disco que está enfermo con este tinte se vuelve azul y es muy fácil verlo con el endoscopio. Lo que está azul está malo, lo quito. Luego ya con las horas de vuelo y la textura sobre todo, esta técnica mucho de tocar, lo desarrolla, no hace falta pintar el disco. El acceso transforaminal, ese es el acceso transforaminal. Mire, aquí estaría el glúteo del paciente, allí la cabeza. Ese concretamente es mi dedo pulgar. ¿Veis que el acceso transforaminal, donde hemos pintado las líneas, es aproximadamente unos 8 milímetros para el acceso cutáneo? La piel la abrimos menos de 1 centímetro para acceder con el sistema de cámara. Accedemos con un sistema de trefinas a lo que habíamos definido el triángulo de seguridad de Campbell, ¿verdad? Llegamos ahí con las trefinas, ponemos nuestra óptica, ¿veis? Ahí estamos dentro de la columna y estamos trefinando y estamos con un sistema óptico. Y quiero enseñaros este vídeo. Este vídeo a mí, yo le tengo muchísimo cariño porque fue la primera hernia grande que sacamos en un paciente, después de mucho esfuerzo. Entonces, ahí en la ventanita, esas que veíamos de hueso, están colapsadas porque un disco se ha extruido y está comprimiendo todo el saco dural y toda la raíz. ¿Veis aquí? Como bueno, está mal montado, está editado por mí, pero lo edité en aquel momento y como le tengo mucho cariño, pues lo he guardado. Se veía, pues ahí no tenía yo todavía la destreza que tenemos ahora. Veis ahí, ese material, por ejemplo, es disco. El hueso, la estructura de arriba, la grasa, es muy difícil de identificar y es muy fácil perderse, muy fácil. Veis aquí cómo se puede, perdón. A ver, aquí se puede ver cómo aquí, ya era una hernia prácticamente expuesta, ¿veis? Y aquí con el forceps simplemente sacamos la primera hernia. En aquel momento fue como un parto, habíamos apostado mucho por esta técnica y hacer eso en nuestras manos, viendo lo de otros que tenían una serie ya de casos de 200, que eran alemanes, que parecían que iban con capa. Pues no, esto lo estamos haciendo aquí en Marbella y somos andaluces y lo hacemos aquí también. Y podemos presumir que Marbella es el sitio pionero en Andalucía, donde se hizo la primera endoscopia. Eso es, por cierto, quiero mencionar también a nuestra querida Lola Vega, que es parte del equipo multidisciplinar, que sin ella esto no funcionaría. Instrumentar, coordinar todo lo que tiene que hacer. Bueno, ¿qué indicaciones tenemos para esta técnica? Y ahora dirá, bueno, yo tengo esto, me duele la espalda, esto, ¿con el tubito me puede arreglar usted? Pues no lo sé, hay que verlo. Indicaciones actuales que tenemos, pues son hernias discales intra y extraforaminales, eso quiere decir las que están dentro del canal y las que están en la forámina. Tenemos las grandes hernias discales centrales, que hoy día se sigue haciendo microdisectomía. Esta técnica no viene a eliminar todo lo anterior, viene a complementar y a facilitar, pero sí es verdad que es una técnica que tiene poca adherencia porque es muy demandante quirúrgicamente y es frustrante porque la curva de aprendizaje es alta. Problemas en los señores mayores, lo hablaba siempre de eso, que vamos a vivir más, que cada vez más mayores. Tenemos la estenosis foraminal
por osteofitos, por segmentos adyacentes, por fibrosis. Todo eso son los agujeritos esos que habíamos mencionado al principio, que se van cerrando con la edad. Se cierran, comprimen los nervios y es cuando a los hombres sobre todo se dan cuenta que a partir de cierta edad las piernecitas se le quedan así, ¿verdad? Y pierden fuerza y torpean y se caen. No es porque se hayan vuelto mayores, es porque tienen compresiones radiculares, los dolores de las piernas. Esos dolores de las piernas es por compresión radicular. Quistes facetarios, que esto lo puede tener un chaval de 20 años, que hemos hecho técnicas de quiste facetario, idicitis, infecciones de la columna en el disco vertebral, acceder a eso. Estamos hablando que sin esta técnica antes abríamos directamente, hacíamos una limpieza quirúrgica con una laminectomía, era un desguace, la verdad. ¿Qué criterio de inclusión estábamos teniendo para que la técnica funcione? Lo que había dicho era seleccionar muy bien al paciente. Si descuida al paciente, la indicación falla y la técnica falla y la técnica se convierte, como tantas técnicas que han intentado, pasa desapercibida. Está indicada sobre todo en el dolor lumbar lateralizado, pero sobre todo el dolor radicular del miembro inferior. Por ejemplo, hernias que duelan algo la espalda, pero que sobre todo duele la pierna, el glúteo, la pierna, que torpede el glúteo, el pie, que ya parecían motoras. Tiene que tener, evidentemente, compatibilidad con las imágenes de afectación radicular en resonancia. Si no hay un apoyo con prueba complementaria, es difícil. Siempre tratamiento conservador inicial, a no ser que haya una parálisis motora o una progresión. Pero damos eso en torno a unas 3-6 semanas, ver si el paciente mejora con medicación, si mejora, estudiar al paciente también, ver el entorno social, la situación psicológica del paciente es fundamental. Porque yo puedo hacer esto perfectamente y antes lo hacía en 1 hora y cuarto y era en 30 minutos, pero si el paciente tenemos las bases ansiógenas que hemos estado hablando, no me va a resultar de nada y esto a mí me frustra porque es algo también que yo aposté mucho, claro. Aquí os pongo, por ejemplo, los parámetros de dolor, el EVA, el Low Street Test. Siempre incluimos pacientes cuando superan un tanto por ciento determinado, un 50% del Low Street Test. Los que tienen por debajo tratamos de ser conservadores y hacer tratamiento con equipo multidisciplinar. Psicólogo, fisio, recuperador funcional, médico general de control, pero claro, tampoco puedo asumir todos los pacientes. La serie que llevamos, tenemos el rango de edad ahora mismo, lo tenemos, el último quiste facetario era un chaval de 23 años, está mal, los últimos pacientes de la serie son de 23 a 81 años. Y quiero poneros casos que sean clínicos ilustrativos y que sean reflejo, que probablemente todos tengáis experiencia en saber o hayan explicado una resonancia, qué es una resonancia. Veis aquí, por ejemplo, era un varón de 41 años con una radiculopatía. Radiculopatía es un dolor en el miembro inferior, L4, L5, 3 meses de evolución. En resonancia la apoyaba con una hernia paravertebral derecha. Aquí veis ese bultito, ¿verdad? Y con un electroneurograma con una afectación de raíces. Este era un paciente complejo y pongo es curioso, porque habíamos hablado de los factores sociales, la rentofilia. Era un paciente que estaba de baja por contingencia profesional. Los que hemos trabajado o hemos tenido contacto con el mundo de la mutua sabemos lo difícil que es un paciente de estos. Muy complejo que un paciente con contingencias profesionales mejore, a pesar de que tú pones y tienen todos los medios necesarios. Pero bueno, 1 año de baja llevaba este chaval, evidentemente. Creo que fue uno de los primeros casos que hicimos, con un Low Street Test de 75 y un dolor en una escala del 0 al 10 de 8 en la pierna. Quiero que tengáis eso un poco en mente, la morfología de la hernia, porque esa es la recuperación de la hernia. Esto era 3 meses postoperatorio. El OST3 le había bajado a 18 y la escala visual analógica estaba en 2. Había bajado completamente la morfología de la columna. Veis que es distinta. Este es el mismo vídeo, no lo quiero repetir. Pero veis, por ejemplo, no todas las hernias salen como aquella que vimos en el vídeo, que salió
una hernia grande, fresquita, muy bonito. Hay otras que son estenóticas, que hay que quitar hueso, hay que quitar ligamento fibrosado para devolver la anatomía original. La idea es vuelta a la anatomía original sin la implantología. Este es el punto de sutura que estamos utilizando. Esta es una jeringa de 2 centímetros y veis que el punto son 8 milímetros. Es un punto de sutura el abordaje. Casos clínicos, más. Quiero que veáis también pacientes obesos. Índice de masa corporal, tengo allí 35. Claro, cuando vemos un paciente obeso y lo tenemos que operar de la columna, no es plato de gusto de nadie. A nadie le gusta operar un gordito, nadie. Son todo complicaciones, dificultad de acceso, todo. Pues este señor, un índice de masa corporal de 35, un poquito más que gordito, lo recuerdo. Pero con esta técnica no tuvimos dificultad y no tenemos dificultad con la gente que tiene sobrepeso en el acceso. Siempre es conveniente que tenga un peso adecuado, claro. ¿Veis esa hernia tan grandísima? ¿Verdad? Cómo colapsa todo el receso derecho y cómo desplaza, ocupa prácticamente el 50% del saco. ¿Veis ahí? Quien haya y quien tenga resonancias, probablemente quien tenga patología discal lo vea y se asustará. ¿Qué resonancia? Estos son 6 semanas después de la cirugía. El disco aquí ha vuelto a la normalidad. Veis allí cómo toda aquella producción prácticamente ha vuelto a la normalidad. Empezamos a progresar un poquito con la técnica, nos íbamos atreviendo a ir un poquito más lejos, a hacer cosas nuevas. Y este es un paciente que recuerdo yo que era un chico joven de unos 50 años, inglés, que había sido operado justamente en el Nuffield, en Oxford, hace 10 años. Llevaba 10 años tomando analgésicos opiáceos, parches de morfina, desde los 40 a los 50. El chico estaba con la percepción del dolor, la tenía alterada. Lo primero que hicimos, evidentemente, fue su psicólogo, tonificarlo y luego plantearle la cirugía. Cuando pudo reducir el consumo de medicación tan fuerte, bueno, no así tan rápido, pero bajó bastante, y luego hicimos la cirugía. Este chico estaba instrumentado, este señor tenía en el momento de la cirugía los tornillos dentro de la columna. Aquí podéis ver, este es el planteamiento, veis que este señor ya tenía 10 años atrás una artrodesis lumbar y había desarrollado un segmento un síndrome del segmento adyacente, que es que el segmento superior se hipertrofia los ligamentos y cierran las foráminas, y cierran el canal, y ahogan a la médula y ahogan a los nervios. Entonces tenía un dolor radicular severo, 10 años tratado con opiáceos. Pues este señor, efectivamente aquí tenemos el acceso, ¿veis? Que quede constancia que cómo accedimos a través de los montajes de los tornillos incluso. Ese es el sistema de visualización dentro de la instrumentación. Y esto, a ver, esto aquí veis perfectamente una foramina totalmente colapsada. Ahí vemos cómo es complicado eso y estamos muy cerca de la médula está justamente detrás, hay que tener mucho cuidado. Pero veis cómo con paciencia, identificando estructura, empezamos a tener movimiento de bamboleo, un movimiento de escotilla, el síndrome de la escotilla que le llamamos, ¿verdad? Hacemos los planos de cribaje, diferenciamos el disco de toda la hipertrofia de ligamentos, veis cómo todo está cerrado. Pero quiero que veáis que después de toda esa limpieza, ¿qué es lo que aparece ahí? Eso evidentemente está editado y tardamos... ¿Veis este globito que se ve perfectamente aquí? Eso es la raíz descendente completamente comprimida. ¿Veis esa permeabilidad? Eso es la normalidad. Cuando no hay permeabilidad, aparecen los dolores radiculares, el déficit de fuerza, el cansancio de las piernas. Esto es lo que estamos haciendo con esta técnica. Y en principio, bueno, como conclusiones mías, esta técnica disminuye mucho el tiempo de estancia hospitalaria, a un día o el mismo día. Acorta el tiempo de incorporación laboral, lo que habíamos hablado al principio de que era la mayor causa de asentismo laboral, incluso en pacientes que sean de ámbito de contingencias profesionales. Eso es... Quien tenga algo de nociones sobre la medicina laboral sabrá lo que estoy diciendo. Disminuye mucho el riesgo de infección respecto a una cirugía abierta.
muchísimo, disminuye el daño tisular, y pongo ahí fibrosis muscular y pérdida héptica. El pérdida del sangrado lo disminuye muchísimo respecto incluso a la microcirugía, que es una técnica más o menos comparable, pero bastante más agresiva. ¿Qué pasa? Que muchas veces hemos tenido pacientes en microcirugía que operamos y efectivamente vuelven a salir hernias. No nos garantizamos en el mismo nivel incluso, o se hacen fibrosis. Pero claro, hacer una microcirugía y volver a entrar por esa zona es complejo y puedes tener tus riesgos. En nuestra experiencia, con la endoscopia no hemos tenido ningún problema en hacer reintervenciones sobre zonas que sean fibróticas o zonas que estén ya resecadas o sean antiguas. Evidentemente ahora, como todo lo que empieza, es una técnica más costosa que la micro convencional porque no está desarrollada en España. Aquí todavía la Organización Médico Colegial, la OMC, no la tiene catalogada como una técnica quirúrgica. Por ejemplo, Francia, Alemania, Portugal, todos los sitios donde hacemos formación de gente que quiere empezar con la técnica, están contemplados en los colegios médicos. Pues nada, insistiremos un poquito más para que tenga accesibilidad a todo el mundo. Y nada, una de las conclusiones evidentemente que la curva de aprendizaje es muy demandante y hay que invertir mucho tiempo y mucho esfuerzo personal. Y yo con esto pues agradecerle a la asistencia a todo el mundo y nada, abierto a preguntas. Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta o... Porque yo tengo una hernia y creo que todo lo hago mal. Según lo que usted ha dicho. Yo tengo una hernia desde hace como 20 años. No salgo yo de ti, pero estoy diagnosticada como L5S1. Eso lo tengo yo por escrito, pero eso lo sé. Yo, bueno, al principio sí tuve una crisis fuerte que estuve 2 meses para recuperarme, pero luego ya una crisis así yo no he tenido nunca. Hago una hernia normal, pero si ando mucho o estoy mucho tiempo de pie, enseguida me resiento. Pero yo lo hago al revés. Yo si me resiento, yo no continúo. O sea, ha dicho que es bueno andar, eso. No, a mí me entra el pánico y yo donde esté con un casa me voy a mi casa. Me cojo la manta calor, me siento con la espalda recta, mi manta calor, y yo así consigo que esa crisis no vaya más y se resuelva mejor en un día. Claro. No, bueno, no está mal hacer el reposo relativo de una crisis aguda. O sea, cuando hay un dolor mantenido, el hecho de tener un sedentarismo y un reposo, lo que entramos, aparte de seguir teniendo la patología exactamente igual, entramos en una miopenia. El músculo, los 4 grupos musculares que vimos al principio, entran en debilidad y influyen en tener un perfil sagital alterado. Entonces, el reposo en una crisis, reposo relativo, pero no estar encamado sin moverse. Hay que moverse algo, claro. Fíjate, precisamente lo que estábamos hablando cuando he dicho yo que tenemos la cultura del reflex, ¿no? Es decir, hay que escuchar el cuerpo y ver cuando te genera un dolor y tu cuerpo te está dando una señal, pero luego lo que no hay que tenerle es ese miedo al dolor. ¿Por qué? Porque si ese reposo agudo se convierte en un reposo crónico, ya empezamos a tener otra serie de problemas debido a la no movilidad, debido a que, bueno, eso lo podrá explicar mejor el doctor, pero a que hay dolores y que además también mentalmente empezamos a tenerle miedo al miedo, ¿no? Empezamos a tener ansiedad de la propia ansiedad, ansiedad al dolor, y todo eso hace que nuestra percepción subjetiva de amenaza se dispare y por lo tanto la inflamación y la sensación de dolor va detrás. Entonces, yo creo que está bien que oigas tu cuerpo, pero eso, siempre que sea algo como agudo, como algo puntual y luego tengas tu reposo, por decirlo de alguna manera, sería algo así como que tienes derecho al reposo, pero no te instales en el reposo, porque entonces ya tenemos un efecto contrario, ¿no? Ansiedad anticipatoria, ¿no? Que claro. Yo creo que lo que yo tengo miedo es a que me dé una crisis fuerte que todavía me acuerdo de la primera. Entonces eso está más en la esfera del tema de la ansiedad anticipatoria que genera. Entonces eso sí creo que Ventura te podría ayudar mucho más que yo seguramente. Y luego que ese seguimiento, ¿hay que hacerse revisiones periódicas? Sí, conviene. ¿Desde hace 20 años? Pues en 20 años cambian las cositas, ¿eh? Pues ¿cómo está esa hernia? Así, no, Bueno. Aventura, a mí...
Sí, hay que hacerse revisiones periódicas. Anualmente, sí. Pues ni me pidieron, porque me acuerdo cuando fui que no me dijo, espera, sobre el tema de operarse, y claro, me dio tanto miedo que dije, no. Y yo ya, pues no, nunca he hecho una revisión por un traumatólogo. Pues le animo que le haga una. Sí, ¿verdad? Sí. Me convenció. Sí, para el doctor o... Cuénteme. Bueno, yo soy profesora de yoga. Ajá. Me ha gustado mucho, o sea, lo que has dicho sobre el dolor y cómo afrontarlo. Hay una técnica tibetana, el mindfulness viene de la meditación. Yo llevo 25 años trabajando con gente con dolores de espalda y si se hace mucho hincapié en el Pilates, cuando el Pilates procede del yoga del señor Pilates, estuvo 25 años haciendo yoga y aplicó unas técnicas, pero el hecho de controlar el dolor a través de la respiración, en la respiración, cuando tú haces pranayama, todos los músculos se relajan y es una técnica tan fácil. Entonces, yo te preguntaría que no solamente el Pilates es bueno para la espalda, sino que también el yoga. Sí, bueno, he dicho el Pilates un poco como ejemplo. También es verdad que aquí lo que pasa que ya sería hilar un poco más fino y ponernos más técnicos, pero lo voy a intentar explicar de la manera más llana posible. Y esto no es algo solo que es normal que sea una duda a ti, sino que, por ejemplo, yo cuando ya tenía alumnos de máster, gente que ya era psicóloga y estaba en un nivel de profundización, les empezabas a ver esta idea de que los tratamientos son armas de doble filo y que la clave en casi todo lo que tiene que ver en sanidad no es lo que haces, sino desde dónde haces lo que haces, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la causa que genera más ansiedad, sabemos que la ansiedad viene del deseo de hipercontrol. Es decir, no quiero estar mal, quiero controlar mi espalda, quiero que no me duela, quiero que todo en mi vida vaya bien, quiero que todo sea perfecto, quiero ser feliz, quiero... ¿Vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces, que era por ejemplo lo que comentaba también con Jacobson, que decía, esta técnica es muy antigua, pero empieza a tener poco éxito, porque el problema es, si yo tengo ansiedad porque tengo un problema de hipercontrol y empiezo a hacer yoga, empiezo a hacer respiraciones, como por ejemplo en este modelo que usted dice, o por ejemplo, por ir a modelos más occidentales, el modelo de respiración diafragmática de Schultz, o por ejemplo empiezo a hacer técnicas de control de ansiedad como la de Jacobson, o a tomar medicación, lo que estamos haciendo es apagar el fuego con gasolina. ¿Por qué? Porque si tengo un problema de hipercontrol que me genera ansiedad y aprendo técnicas de control, lo que estoy es retroalimentando el mecanismo mental ansiógeno. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con, o por ejemplo, por hablar de la meditación, el mindfulness con el MBCT, ¿vale? Que es el tratamiento que desarrolla Kabat-Zinn a través de la meditación vipassana, que precisamente tiene una influencia clara del hinduismo, del budismo y de toda esta historia, está demostrado que tiene una gran eficacia en el tratamiento del dolor crónico. Y yo en general, en términos generales, lo recomiendo. Pero es verdad que hay un pequeño porcentaje de gente que lo que tiene es que tiene ansiedad por problemas de evitación. ¿Qué es la evitación? Resumiéndolo mucho, pues tengo un problema y en vez de enfrentarme al problema me distraigo con otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un alcohólico es un evitador. Tengo problemas en mi vida y mi manera de manejar los problemas es refugiarme en el alcohol, o refugiarme en las redes sociales, o irme de compras, o estar delgado. En fin, tenemos una sociedad bastante patologizante que nos da 1 millón de formas de evitar. ¿Qué es lo que ocurre en algunos casos? Gente que evita y no se enfrenta a los problemas, lo que hace es que en vez de enfrentarse a los problemas, aprende a meditar muy bien. Y entonces, la meditación, que es algo muy bueno, muy sano, lo estamos convirtiendo en algo muy negativo, porque lo que hago es que me pongo a meditar, me centro en mi respiración, me centro en mis sensaciones corporales y así no me enfrento al sentimiento de que estoy enfadado con mi marido. No, pero perdona, esto es como una técnica aleatoria, o sea, tú meditas, tú haces tu pranayama, pero tú no te encierras, o sea, tú miras, sí. Porque es evolución. Cuando a mí una alumna mía pillaba un dolor de espalda, son gente, son gente culta, o son gente que no se dejan llevar. La evitación no tiene nada que ver con el nivel sociocultural. Sí, la escoliosis tiene un beneficio muy bueno en el... Si yo no te estoy... A ver, si me lo permite, yo no te estoy diciendo que sea negativo, de hecho ya lo he dicho que yo es algo que recomiendo, de hecho yo en mi vida cotidiana meditar forma parte de, o intento que forme parte de mis hábitos de vida. Luego, por ejemplo, precisamente en la edición anterior de Marbella Cuida hubo una charla de yoga, es decir, que aquí hablamos desde una mentalidad integradora.
Pero fíjese, también se lo he dicho no solo del yoga o de la meditación, he hablado de tratamientos psicológicos como es respiración diafragmática de Schultz, como son técnicas de relajación muscular progresiva de Jacobson, he hablado de medicación y he dicho que algo que, o de la misma manera que el doctor ha hablado de su técnica y dice que solo vale para un 15% de los pacientes, lo que estoy diciendo es que el problema es que no podemos generalizar y decir, hay que hacer yoga o hay que hacer pilates o hay que meditar, hay que ver cada caso y que todo no es lo que haces, sino desde dónde lo haces. Entonces el yoga, que es algo muy bueno y muy positivo, pero si lo utilizo para controlar más mi cuerpo, lo que estoy haciendo es alimentar la ansiedad y entonces tiene un efecto perverso. Por eso lo que quería decir es que había dicho pilates como un ejemplo, de verdad que a mí el yoga me parece una práctica enorme, de hecho en mi lista personal de cosas que quiero hacer está hacer yoga, pero que sí que es verdad que es importante que no caigamos en las recetas fáciles. De la misma manera que ahora a todo el mundo le quieren encasquetar un entrenamiento en mindfulness. Y a mí el mindfulness me encanta. Yo publiqué una revisión bibliográfica en el 2011 sobre las ventajas del mindfulness en el tratamiento de la depresión. Pero no caigamos en el error de creer que de pronto, que es un poco lo que decía el doctor, aparecen técnicas, aparecen papers de investigación, revisiones que dicen que esto es muy bueno y de pronto, también porque hay una industria sanitaria, nos venden y también hay una industria de prácticas alternativas, hay una industria de todo, nos venden que es la panacea y de pronto yoga a todo el que entre por la puerta, cirugía avanzada como la del doctor a todo el que entre por la puerta o mindfulness a todo el que entre por la puerta. Hay que estudiar cada caso, hay que hacer una evaluación clínica y hay que trabajar en esos equipos multidisciplinares que, oye, pues puede estar yendo contigo a hacer yoga, luego venir conmigo y que estemos viendo qué es lo que está ocurriendo en su vida y al final hacer un abordaje. A mí me gusta mucho, ahora los americanos tienen un término que en España todavía está llegando poco, que ellos hablan del tailoring, ¿no? Que viene de tailor, desastre medida. Ya hablan de coger el tratamiento pero no implementarlo tal cual, sino hacerlo a medida, ¿no? Porque cada persona tiene, bueno, pues cada persona es única. Yo creo que por eso no nos aburrimos en nuestro trabajo y hay que ver las variables y la idiosincrasia y también la forma de entender la vida de cada persona, ¿no? Pero sí, desde luego, o sea, vuelvo a lo mismo, que el yoga me parece muy útil y muy práctico, pero matizar tengamos cuidado no solo con el yoga, sino con la psicoterapia, con la medicación, con la cirugía y estudiemos caso por caso. ¿Alguna duda o pregunta más? Sí. Entonces, por así terminar, yo me cargaba mucho todos los días en el repertorio de cartel y con un cartelón. Entonces he estado unos 30 años con el cartelón. Entonces tengo por la espalda, pero también la cadera. Entonces eso también podría consecuenciar también que la varilla de la... Efectivamente, no. De hecho es que es difícil hay diagnósticos diferenciales entre las cruralgias. Las cruralgias pueden ser de origen coxofemoral y muchas cruralgias son de problemas estenóticos de unas raíces altas, de una L3, L4. O sea, puede ser incluso sintomatología mixta, que tenga patología de la cadera y que algo le añada las raíces lumbares. Eso puede ser perfectamente. Puede venir de los dos. Pero eso, cada caso hay que estudiarlo de manera y por separado. Hay que estudiarlo por separado. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues simplemente animar a la charla que daremos el próximo 2 de abril, que será con la odontóloga Sandra Ramos Cervera, que bueno, vamos a hablar de estrés y salud, que volvemos a estas combinaciones raras, ¿no? Hablamos de espalda y hablamos de psicología, y vamos a hablar de estrés, que parece que tiene que ver con lo psicológico, y va a venir una dentista, ¿no? La idea es un poco precisamente ver eso, que todo está interconectado, que al final esta idea de que el cuerpo y la mente van por cada lado no existe, todo está en relación y al final el cuerpo es una maquinaria muy precisa que son como ruedas dentadas de un reloj y si tocas una, se toca todo y el estrés, pues fijaos, hemos visto cómo influye en la espalda, pero también afecta a la boca o lo que pasa en la boca también afecta a nuestro estado anímico. Entonces, bueno, vamos a hablar no solo del tema dental, sino que vamos a hablar de cómo afecta el estrés a las personas y luego un poquito más en concreto, como un ejemplo, hoy el doctor ha cubierto el tema de la musculatura, vamos a hablar de cómo afecta en la salud bucodental. Y bueno, ya sabéis también que en la página web marbellacuida.es pues tenéis toda la información, podéis cotillar los currículum del doctor y el mío, no lo comparéis porque me gana por goleada, pero bueno, podéis ver toda la información de las demás actividades que vamos a hacer
Y recordar que el 16 de mayo pues volvemos a esa segunda edición del primer congreso que se hace en España de promoción de la salud, que se hace además con el apoyo de todas las asociaciones de pacientes de Marbella, que es algo de lo que estoy particularmente contento, y que además van a venir los grandes referentes que hay ahora mismo a nivel de divulgación sanitaria, como Lucía, mi pediatra, como el equipo de Real Fooding. Si os ha interesado el tema del dolor, viene el director andaluz del Plan del Dolor, ¿vale? Que es el doctor Alfonso, que es un primer espada de esto. Y bueno, además cada persona puede elegir el taller en función de sus intereses. Así que nada, eso, apuntaros, porque me parece que llevamos ya 600 inscritos y todavía queda bastante. Así que nada, muchas gracias por vuestra asistencia.